Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes la escritura y hablar de algo muy importante. Bueno, la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Por ejemplo, del arrebatamiento de la iglesia. Nadie sabe el día ni la hora. Pero sí podemos reconocer la temporada de su próxima venida para con la iglesia. Atención con esto que estoy diciendo. Podemos discernir la temporada de su venida. Y esto habla, por ejemplo, Mateo 24 en el contexto de su venida como juez. Apocalipsis 19. No confundir la venida del Señor Jesús como juez y el evento del rapto de la iglesia. Son dos eventos separados, diferentes, pero que quiero hacer esta aclaración por si acaso. Tengo muchos videos, por ejemplo, del pastor MacArthur hablando, enseñando sobre esta distinción de no confundir estos dos eventos. Son dos eventos separados, diferentes. Pero lo que quiero hablar en este video, y voy a estar citando la escritura, sobre que, por ejemplo, a lo largo de los siglos, los cristianos han hablado sobre señales de los tiempos. Y muchos creen que esas señales se están alineando en nuestro tiempo. Pero la pregunta, ¿existe alguna otra evidencia que sugiera que estamos en la última etapa de la historia humana? La respuesta es sí, sí. Vamos a ver lo que Dios revela sobre su carácter y su poder en Isaías 46 versos 8 al 13. Aquí Dios declara que no hay otro como Él, que lo que Él predice sucede, punto. Él conoce el fin desde el principio y su palabra se cumple siempre. Este mismo mensaje se afirma, o mejor dicho, se reafirma en Isaías 48:13. Las cosas anteriores, dice la palabra, las cosas anteriores declaré en la antigüedad, salieron de mi boca y yo los anuncié. Luego, de repente, las hice y se cumplieron. Punto. Entonces, cuando Dios declara algo, no es al azar, no. Lo hace con pleno conocimiento del pasado y del futuro y lo cumplirá en su momento. Amén, amén. Entonces, la pregunta, ¿por qué Dios, por ejemplo, por qué Dios tomó 6 días para crear el mundo y luego descansó el séptimo? Es una pregunta. Entonces, otra pregunta. ¿No podría haber hecho todo en un instante Dios? La respuesta es obvio, claro que sí. Pero la razón por la que no lo hizo puede estar ligada a un patrón intencional y profético. La palabra día en la Biblia, representada por el término hebreo yom, se usa para describir una jornada completa de tarde y mañana, en Génesis 1:5. La división en días no fue aleatoria. La división en días no fue aleatoria, sino que podría estar representando un modelo que abarcaría toda la historia humana. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Para el Señor, ¿qué dice la palabra? Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
Esta perspectiva nos invita a pensar que los 6 días de la creación podría representar 6.000 años para la humanidad. Repito, 2 de Pedro 3:8. Primero cité Génesis 1:5. La palabra hebrea para día es yom, que describe una jornada completa de tarde y mañana. Génesis 1:5. Luego cité aquí 2 de Pedro 3:8. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, repito, esta perspectiva nos invita a pensar que los 6 días de la creación representan 6.000 años para la humanidad, seguidos por un séptimo día de descanso, un milenio de paz, y esto desde una perspectiva profética futura, este séptimo día de descanso, un milenio de paz bajo el gobierno de Cristo. Pero la pregunta, ¿por qué Dios pondría un límite de tiempo para la humanidad? Es una pregunta. Primero, consideremos por qué Dios nos creó. Dios, siendo amoroso y creativo, nos hizo a su imagen y tuvimos la libertad antes del pecado, antes de caer en el pecado. Tuvimos esa libertad, algunos dirían ese libre albedrío de amar a Dios y vivir según su voluntad. Pero luego vino la caída en el pecado. Adán y Eva cayeron en pecado, fueron seducidos por la serpiente, por Satanás. Entonces, nuestro tiempo en la tierra está marcado ahora, luego de la caída, está marcado por una lucha constante entre el bien y el mal. Y Dios estableció un límite de tiempo para la era del ser humano en este mundo corrupto, en este mundo caído. Entonces, desde Adán hasta la primera venida de Cristo, pasaron ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo pasaron? Aproximadamente 4.000 años. Y desde entonces han transcurrido otros 2.000 años. Si sumamos 4.000, 2.000 son 6.000 años, coincidiendo con los 6 días de la creación. Entonces, desde Adán hasta la primera venida de Cristo pasaron aproximadamente 4.000 años. Desde entonces han transcurrido otros 2.000 años. La suma en total sería 6.000 años, coincidiendo con los 6 días de la creación. Esto algunos sugieren, algunos estudiosos escatológicos serios, maduros, sugieren que estamos al final de esta era y se acerca un tiempo de descanso y paz para la humanidad en el reinado milenario de Cristo. Entonces, si estamos en los 6.000 años al final de esta era, se acerca entonces un tiempo de descanso y paz para la humanidad en el reinado milenario de Cristo. Esto es una profecía futura. El reino milenial es Apocalipsis 20. Entonces, es interesante que el número 7 es significativo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a los israelitas a descansar cada 7 días, a celebrar el año sabático cada 7 años y el año de jubileo cada 7 siglos de 7 años. De manera similar, el séptimo día, en el esquema milenario, es el milenio de Cristo, cuando Él va a establecer
su trono en Jerusalén. Entonces, este patrón profético también incluye a Israel. En Oseas, capítulo 6, versos 2, leemos: al cabo de 2 días nos revivirá, al tercer día nos resucitará, para que vivamos delante de él. Oseas 6, 2. Dios entonces ha prometido restaurar a Israel después de un tiempo de dispersión y después de aproximadamente 2000 años hemos visto a Israel revivido como nación. Este es un cumplimiento notable de la profecía. Esta restauración se ilustra en otros pasajes. En Juan 11, cuando Lázaro muere, Jesús espera 2 días antes de ir a resucitarlo, simbolizando la espera de Dios antes de revivir a su pueblo. De igual forma, Mateo 17:1, después de 6 días, Jesús lleva a Pedro, a Santiago y Juan a un monte alto, donde es transfigurado, una imagen del glorioso milenio. En resumen, todas estas señales apuntan hacia la proximidad del fin de esta era y la pronta llegada de un tiempo de juicio. Génesis capítulo 6, número 6, nos recuerda que en los días de Noé, Dios trajo el diluvio, porque la maldad del hombre era de continuo mal, dice la palabra. Génesis 6:5. Entonces la maldad era abrumadora y solo 8 personas sobrevivieron. En los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su pecado. En ambos casos, Génesis 6 de los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, en ambos casos los pocos justos fueron salvados antes del juicio. Antes del juicio, atención con esto. Recuerdo lo que dice Pablo a los tesalonicenses cuando habla de la doctrina del rapto de la iglesia. Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, dice la palabra de Dios, sino para salvación en Cristo Jesús. Nosotros no estamos esperando a un Jesús como juez, Apocalipsis 19. Nosotros estamos esperando en esperanza a un Cristo que viene por nosotros a buscarnos en el aire, no en la tierra, en el aire. A ese Cristo estamos esperando nosotros como la iglesia de Cristo. Entonces tengan en cuenta esto que estoy diciendo. En ambos casos, los pocos justos del tiempo de Noé y de Sodoma y Gomorra fueron salvados antes del juicio. Así también nosotros, los creyentes en Cristo, tenemos la promesa de ser librados de la ira venidera que viene al mundo. Apocalipsis 6 en adelante es ese tiempo de la ira de Dios sobre el mundo entero. Entonces, para finalizar rápidamente, nuestra esperanza bendita es que Jesús volverá antes de ese tiempo de ira para llevarnos, para rescatarnos. Jesús viene por nosotros y luego volverá, luego de que arrebate a su iglesia Jesucristo, luego volverá a reinar en el milenio. Somos nosotros en Cristo Jesús privilegiados porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, quien murió y resucitó para darnos salvación. La eternidad está en juego para muchos que no son salvos en Cristo. Está en juego para muchos que dicen ser cristianos, pero no son. Atención, todos van a enfrentar un destino eterno. Todos. Nosotros para eternidad en los cielos con Cristo y la gran mayoría una eternidad en el lago de fuego, como habla el libro de Apocalipsis. Entonces, los que creen en Jesús tenemos, los que creemos en Jesús verdaderamente, somos salvos en Cristo Jesús, tenemos asegurada una eternidad con Dios.
Quienes lo rechacen, enfrentarán el juicio, como dije antes, en el lago de fuego. Así que quería compartir esta pequeña reflexión con ustedes, hablar sobre esto, muy importante, que yo les comparta esta base bíblica que les traje aquí en este video. Comparta este video, comente debajo de este video, dele me gusta a este video, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.